Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Arte de Ser. Hoy estoy muy contento de tener a Silvana. ¿Cómo andas? Desde Francia. ¿Qué onda, Jos? Muy feliz por estar aquí. Gracias por invitarme. No, hombre, a ti que, digo, para la gente que no sepa, tú vives en Francia. En París. Y habíamos platicado por ahí tener acercamiento para grabar podcast y lo hemos aplazado bastante. Me dijiste, oye, voy a México en estas fechas, se arma y le dije, jalo, cáele. Y aparte vas a estar bastante tiempo aquí en Querétaro, ¿no? Sí, como mes y medio. Ya. Entonces dije, le voy a avisar a Jos. Sí. ¿Qué haces en Francia? ¿Cuál es o por qué moverte para allá? Eso es más por razón personal que profesional. Okay. Mi esposo hizo un MBA allá. Uh-huh. Y pues ahora ya nos quedamos, él tiene su trabajo allá. Uh-huh. Y yo estoy dando consultas en línea, que esa es una de las cosas que agradezco de la pandemia. Sí. Que pues todo el tema online como que se abrió bastante. Entonces pues yo sigo dando consultas en línea desde París. Se me hace interesante esta parte y qué bueno que abordas esa parte porque he visto mucho esta evolución de algunas carreras o limitación con la tecnología. Por ejemplo, tú puedes meterte a ChatGPT y meterle algunas informaciones tuyas médicas y probablemente te pueda hacer una receta, ¿no? Y creo que parte de las adaptaciones de los nutriólogos específicamente es poder dar consultas en línea. ¿Tú cómo ves esta parte de hacia dónde migra la profesión como nutriólogo con tanta tecnología, inteligencias artificiales, etcétera? Pues creo que es obviamente una buena herramienta porque no es, por ejemplo, como un fisioterapeuta que pues tiene que estar ahí. Digo, también he visto que se adaptan mandando videos de cómo tienen que hacer los ejercicios los pacientes, etcétera. Pero en nutrición creo que es mucho más fácil esa parte. Pero bueno, tiene sus limitaciones también. Por ejemplo, yo en Francia no puedo mandar a un paciente a que se haga estudios de laboratorio, cosa que pues en México sí. ¿Por qué no se puede? Porque el sistema de salud ahí está muy regulado, solo puede un médico hacerte la receta. Digo, hay algunos estudios que puedes ir sin receta y el paciente se los puede hacer, pero hay otros que requieren receta y yo no la puedo dar, tiene que ser a fuerza un médico. Y entonces, se ve como el fin de la carrera, decir, no manches, ya nos están reemplazando. Yo lo veo mucho en ingeniería, que pasa que ciertos puestos como rutinarios se vuelven, pues te puede suplir alguien que se dedica a hacer Excel, que incluso tablas dinámicas puedan suplir tu trabajo, ¿no se ve eso? No, yo creo que al revés. O sea, de hecho, también para dar un poquito de contexto, porque sé que tu audiencia es muy diversa y traes profesionales de todas las carreras, creo que habrá mucha gente que no me conozca, entonces como un poquito de contexto. Yo soy nutrióloga, mi enfoque es funcional, ahorita platicaremos un poquito de eso. Yo estudié la licenciatura de Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Ibero, en la Ciudad de México. Tengo una maestría en la Universidad de Barcelona de metabolismo y pues obviamente he estudiado más, siempre me estoy actualizando, me encanta seguir aprendiendo. También he dado ponencias en diferentes universidades, esa parte también me encanta. Y justamente creo que al revés, no que nos vayan reemplazando, sino que la nutrición va tomando cada vez como más importancia, que todavía queda mucho camino por recorrer porque sigo pensando que la verdad es una carrera infravalorada, pero cada vez creo que se le da más importancia. Entonces, pues no sé, o sea, supongo que sí la tecnología y la inteligencia artificial pues hasta cierto punto puede suplir algunas cosas, pero no lo veo tanto en nutrición, la verdad. ¿O qué integraciones podrían migrar a esa tecnología? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de un contador, ¿no? Que de repente sale un software que pudiese reemplazar ciertas tareas de algún contador, pero el contador que complementa con ingeniería de software, pues se vuelve pues el maestro en eso y diseña un programa y todos lo replican, ¿sabes? Hacia la nutrición, hacia donde migra en cuestión de tecnología, por ejemplo. Depende del área, o sea, de qué área de nutrición. Por ejemplo, en el consultorio ya hay softwares igual de nutrición en el que tú pones, que digo, a mí eso la verdad no me gusta, pero bueno, existe, que tú pones los datos de tu paciente y te dice como cuántas calorías debe de consumir el paciente. En el mismo software puedes como buscar recetas, te arma menús, cosas así. Entonces, digamos que lo simplifica un poco. Yo la verdad no uso ese tipo de softwares, yo lo hago todo a la antigüita y eso es un poco si lo ves en el consultorio, pero ya si te vas más a la parte de investigación y así, pues obviamente sí hay, o sea, sí ha avanzado de que puede ser la nutrición mucho más personalizada, basada en, pues no nada más en los genes, más bien en la epigenética, que es cómo se expresan diferentes genes, cómo
lo que comemos puede modular de cierta forma tus genes, puedes modular también si se expresan o no ciertas enfermedades, y eso sí cada vez está evolucionando pues más y más. También todavía le falta como para verlo ya en la clínica, de hacerle al paciente. Sí existen pruebas genéticas que te dicen como si metabolizas mejor las proteínas o los carbohidratos, las grasas, y como con base en eso hacer una dieta más especializada. Pero y yo lo hice de hecho en algún momento, pero la verdad es que le falta, porque no, como te digo, no son nada más los genes, sino es como todo lo que modula esos genes, ¿sabes? Entonces, de hecho, un poco por eso lo dejé de hacer. Es un área como muy prometedora, pero todavía le falta. Porque dices que es como infravalorada. Se me hace bien interesante cómo es. A mí me gusta mucho la ingeniería y sobre todo analizar datos e información y qué te dice esa información puntual en tu desarrollo. Sobre todo, no sé, nutrición pasa, ¿no? Que no es, incluso el hecho de que es personalizada, de que no puede ser una dieta para todas las personas, se me hace sumamente interesante, pero cómo eso tan interesante y tan complejo es tan poco valorado. Sé que parte también del país en el que vivimos y me gustaría también hacer como esta distinción pues de Francia, cómo es la cultura de las personas. Uy, no, te vas a decepcionar muchísimo. ¿De En los Francia franceses? es peor. No inventes. Pues no de los franceses, pero de la nutrición en Francia. O sea, a mí me ha decepcionado bastante. Pero bueno, antes de irnos a Francia, te platico aquí un poco cómo es. Me encanta que digas que qué interesante y que cómo si es algo personalizado, cómo puede ser infravalorado, pero pues sí, la realidad es que pasa. O sea, te digo, queda mucho camino por recorrer, sí vamos avanzando, sí cada vez se entiende que la nutrición justo no puede ser una dieta para todo el mundo, pero todavía o sea, mi mamá que pues ha hecho muchas dietas toda su vida, sí era como ay, la que me pasó la vecina, la que hizo fulanita y le funcionó. Sí. Y más que ir con un profesional para ver tu caso, era como, ay, es que fulanita le fue súper bien con esta dieta. Entonces, pues es desde ahí que no se valora de tú ir a ver tu caso, sino que te pasen la dieta, lo que le funcionó a otra persona, etcétera. Pero la carrera no es nueva, o sea, si es una carrera nueva, dices, bueno, pues la gente está acostumbrada a ir con el chamán a resolver ciertos temas en lugar de ir al psicólogo. La nutrición no es nada nueva. Pues no, pero es como, no sé, por ejemplo, hay condiciones o enfermedades en las que se sabe que es muy importante la nutrición, por ejemplo, diabetes. Todo el mundo sabe que, bueno, diabetes, pues es el azúcar alto en sangre, ¿no? Entonces hay que controlar la alimentación y como que sí la gente asocia esa parte. Incluso un médico que tiene pacientes con diabetes, pues muy probablemente lo va a referir con una nutrióloga. Pero hay muchas otras enfermedades o condiciones que también la nutrición es clave y que no se refiere, ni siquiera, hay veces que ni siquiera los médicos los refieren. O por ejemplo, una persona que tiene acné, pues obviamente lo primero que piensa es, bueno, voy al dermatólogo, ¿no? Y si supieran que la alimentación tiene un rol importantísimo, o sea, al final el acné es un proceso inflamatorio y la alimentación, puedes tener una alimentación antiinflamatoria y puedes tratar eso perfectamente, incluso sin tratamiento, o sea, sin medicamento o sin cremas que te podría mandar un dermatólogo. Que ojo, no estoy diciendo que no vayan al dermatólogo. De hecho, lo que yo siempre digo es que tiene que ser un tratamiento integral, ¿no? O sea, médico, nutriólogo, en muchos casos psicólogos, o en algunos otros casos también fisioterapeuta. Pero el problema es que muchas veces no es integral. Y en la sociedad en la que vivimos, o podría decir que en el mundo, los médicos tienen como esta autoridad, como que tendemos a tenerlos en un pedestal, que no siempre es tan bueno. O sea, obviamente los respeto y yo trabajo muy de la mano con médicos, pero creo que sí llega a un punto en el que no te puede tratar nada más un medicamento, ¿sabes? O sea, el tratamiento tiene que ser integral y gran parte de eso es la alimentación. Y como te decía, un ejemplo muy básico como el acné, al final, bien dijo Hipócrates hace muchos años, toda enfermedad empieza en el intestino. Y es verdad, o sea, en el intestino empiezan muchísimas enfermedades y todo esto de la inflamación, el sistema inmune, intestino, o sea, ahí está todo. Entonces, si tú trabajas con la alimentación en tener un intestino saludable, porque muchas personas tienen, por ejemplo, intestino permeable. Eso pasa también en enfermedades autoinmunes. El intestino permeable es cuando las células del intestino, en vez de estar así pegaditas como deberían de estar, se separan, entonces hay como huecos, digamos, en el intestino, y por ahí pasan moléculas, bacterias, virus, comida mal digerida que no debería de pasar,
eso pasa al torrente sanguíneo y es inflamación, se activa el sistema inmunológico. Entonces, si modulamos esa respuesta inflamatoria, podemos pues mejorar también muchas enfermedades. Y ahorita te pongo el acné así como algo pues fácil, que la gente vea que, pues sí, yo tengo problemas de acné y obviamente lo primero que pienso es ir al dermatólogo. Pero hay cosas como más complicadas, o no complicadas, pero más específicas. Por ejemplo, yo me especializo mucho mi especialidad es hipotiroidismo. La vida me ha puesto ahí en ese camino. Yo tengo hipotiroidismo, de hecho. Entonces, pues obviamente me metí a estudiar bastante. Y la causa principal del hipotiroidismo es el Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. Yo no tengo Hashimoto, pero mi hermana sí tiene, entonces también me he metido mucho en ese tema. Y el Hashimoto es una enfermedad autoinmune. Entonces, aunque termina provocando hipotiroidismo en la mayoría de los casos, porque es tu propio sistema inmune atacando a tu tiroides, entonces digamos que el resultado es hipotiroidismo. Entonces una persona va con un doctor pues a tratarse y ven pues el problema, digamos, hipotiroidismo, entonces le dan el medicamento, que un reemplazo hormonal, casi siempre es levotiroxina, y digamos que muchas veces ahí se queda el tratamiento. Y ahí es donde yo digo, es que, bueno, no yo, la nutrición y la medicina funcional dicen, hay que ir más allá. Entonces hay que ir a la raíz. La raíz de ese hipotiroidismo en particular, pues es el Hashimoto. Y el Hashimoto, ¿qué está provocando? Es autoinmunidad, es inflamación. Entonces, pues me voy a tratar el intestino. ¿Y cómo trato el intestino? Pues con alimentación, con suplementación. Hay muchas cosas que podemos hacer, aparte de la alimentación en general, suplementar con vitamina D, con colágeno, con glutamina, todo eso nos ayuda como a juntar estas uniones estrechas, se llaman, del intestino. Y como que muchas veces se simplifica en, bueno, sí, obvio, si quieres ser saludable y estar saludable, pues hay que comer saludable. Pero ¿qué es comer saludable? ¿Y en qué casos? O sea, se puede ver diferente comer saludable para diferentes condiciones o patologías. Uno puede pensar, comer frutas y verduras es saludable, ¿no? Pero hay ciertas condiciones que te quita algunas frutas, algunas verduras muy específicas. O sea, no es que te diga ya no comas frutas y verduras, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, en una colitis o cuando el tratamiento requiere una alimentación baja en FODMAPs, que son unas fibras específicas, te quita verduras específicas, frutas específicas, algunos cereales, o sea, varias cosas que uno puede pensar, pero ¿cómo me lo van a quitar si es saludable? ¿No? Entonces, como que dejarlo en algo tan simplista como, sí, obvio, come saludable para ser saludable, come frutas y verduras, pues es quedarse muy, muy abajo, ¿sabes? Sí. Y ahí es donde siento que le falta el punch a la nutrición. O también que es una carrera como que tiene esta etiqueta de vanidad, como que solo sirve ir al nutriólogo para bajar de peso, para ponerte fit, para marcarte, bajar tu porcentaje de grasa. Y pues no, va mucho más allá. Digo, obviamente sí puedes ir al nutriólogo para eso, pero hay muchas otras cosas que a mí me parece mucho más importante que solamente eso. Sí, vi algunos de tus posts que decían que las dietas hace daño, algo así, de los más recientes, o algo me encontré similar, de que tendemos a solo ir al nutriólogo para vernos bien y estar flacos y que aparte el sinónimo de estar flaco es sinónimo de belleza cuando pues no, exacto, casi siempre, o sea, no siempre. Entonces, ¿cómo y desde tu trinchera, cómo empiezas a cambiar un poquito a la gente para, pues sí, dar cultura en este sentido? Y a mí me gusta mucho esta oportunidad de los podcasts, que la gente diga, ¿sabes qué? Mira, no vayas al nutriólogo si tienes esta situación, o ve si tienes esta otra situación, ¿sabes? O sea, como para generar cultura, sobre todo con la rama de la salud, o sea, los médicos, los dentistas, o sea, se me hace fascinante cómo poder a través de un podcast decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? No vayas hasta que se te vaya la muela y tú te quedas como esa idea de que no mames, sí es cierto, güey, tengo que ir, ¿sabes? Sí. Y que es algo creo que de la cultura mexicana, que ahorita me desmientes que también en Francia existe, pero ¿cómo es esta tarea de empezar a hacer conciencia y crear cultura para tu carrera? Pues sí, esa parte a mí igual que a ti me encanta. De hecho, también por eso me encanta esta oportunidad de estar en tu podcast. Y también por eso en mi Instagram me gusta compartir ese tipo de cosas, porque sí creo que la gente no es, muchas veces no es que no quiera o que no valore su salud o así, pero es que de verdad hay veces que falta información. Esto que dices de que las dietas hacen daño, no, o sea, lo contrario, porque ahorita está como este movimiento antidieta y a mí me causa conflicto, porque digo, no, o sea,
tampoco es que yo esté a favor de la cultura de dietas, que esto es lo que yo digo en mi Instagram, que ha hecho daño, justo lo de ser delgado es el ideal de belleza y ser delgado es sinónimo de estar saludable, y ser delgado te promete eso de cuando seas delgado vas a conseguir trabajo, vas a ser exitoso, vas a conseguir pareja, ¿sabes? Eso es lo que no estoy de acuerdo, no me gusta esa parte de la cultura de dietas, pero ha hecho tanto daño que pues obviamente se hizo otro extremo de gente que ahora es como antidietas. Y tampoco creo que esté bien, porque como te digo, o sea, la nutrición no es nada más para estar flaco. O sea, si tienes alguna condición que, te digo, no es nada más lo típico de diabetes, hipertensión, o sea, algún problema hormonal. El síndrome premenstrual, por ejemplo, que está muy normalizado, que, ay, sí, tengo cólicos, me siento fatal o cosas así. No es normal sentirnos mal. O sea, obviamente vamos a tener variaciones hormonales, pero no es normal que tengas cólicos que no te permitan hacer tu día normal, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y ahí es donde digo, pues hay veces que es necesario hacer una dieta antiinflamatoria, una dieta para modular X cosas, ¿sabes? Entonces, yo no estoy de acuerdo con decir nada más, no hay que hacer dieta, pero es hacerlo desde otro lugar, no desde la prohibición, que es otra de las cosas que siento que la carrera de nutrición ha ido avanzando. También reconozco que queda mucho camino, pero antes sí era como esta imagen del típico o la típica nutrióloga que regaña al paciente, que, ay, no, lo hiciste mal, seguro no comiste lo que yo te dije, seguro me estás diciendo mentiras, como hasta acusar al paciente de que me está diciendo mentiras porque yo no vi que bajaras en la báscula, ¿sabes? De hecho, ya los mitos ya son de que no, ya el nutriólogo no te prohíbe cosas, ya te hace tu dieta en función, o sea, ya también eso empieza a sonar que también es alivianador para la gente y alentador decir, ok, ya no voy a ir a que me prohíba, sino en función de lo que... Y suena como lo más revolucionario, ¿no? O sea, de que ese nutriólogo es buenísimo porque no te prohíbe cosas. Entonces, oh, wow, pero pues realmente nunca ha sido así, ¿o sí? No, sí, antes sí era así, o sea, literal, tú llegabas a una consulta de nutrición y era, aquí está tu lista de alimentos prohibidos y no se te ocurra ni olerlos, así, a ese grado. Y obviamente más en las mujeres, yo creo, bueno, no, yo creo, sí hay estadísticas que esto ha afectado más a mujeres, pues han desarrollado más trastornos de la conducta alimentaria por este tipo de cosas. O sea, igual y uno puede decir, ay, a mí eso no me afectaría, yo no le hago caso al nutriólogo ya, ¿no? Pero depende en qué situación se encuentra esa persona, qué tan vulnerable está, cuántos años tiene, porque también hay casos que llegan niñas de 8 años a un consultorio y luego, o sea, imagínate a los 8 años y que te digan, no, pues no puedes comer pastel y tú tienes una fiesta infantil, imagínate no sé, como aislada que te sientes de no estar con tus amigos compartiendo ese momento, porque la comida no es nada más para nutrirnos y para darnos energía. O sea, al final somos seres sociales y nos comunicamos también a través de la comida, ¿no? Típico que vas a festejar algo, tu cumpleaños, tu aniversario, tu graduación, oye, vamos a comer, vamos a cenar, o a tu pareja, oye, te hice este platillo que te gusta o este postre, sí, ¿sabes? Entonces, al final la comida juega un rol muy importante en nuestra vida, en la parte social, emocional y obviamente pues también para nutrirnos, ¿no? Pero entonces si lo hacemos desde este punto de prohibir con el único fin de ser delgado porque es el estándar de belleza que nos han impuesto, pues obviamente todo sale mal. O sea, hay una pésima relación con la comida porque aunque no se desarrolle como tal un trastorno en la conducta alimentaria, hay mucha gente que tiene una pésima relación con la comida. Y pues eso es lo que tenemos que ir cambiando, ¿no? O sea, decir, oye, sí, puedes disfrutar de esto, lo otro, igual y nada más poner, o sea, creo que sí es importante entender qué son los grupos de alimentos, qué te aporta cada uno, o sea, un poquito la ciencia detrás. Que eso es otra cosa que ha cambiado. O sea, antes tú ibas al nutriólogo y toma, aquí está tu menú y síguelo al pie de la letra. Ahora, te digo ahora, aunque sé que todavía hay ese tipo de nutriólogos, pero creo que vamos avanzando, es más explicarle al paciente por qué sí comer este tipo de cosas, por qué incluir todos los grupos de alimentos, por qué variar dentro de un grupo de alimentos. O sea, por ejemplo, aunque tú digas, bueno, yo como súper saludable y todos los días como brócoli, pescado y arroz, por decir algo. Y pues sí es saludable todo eso, pero si todos los días comes lo mismo, uno, no estás obteniendo otras vitaminas, otros minerales, siempre estás obteniendo lo que te da el brócoli, lo que te aporta el pescado y lo que te aporta el arroz. Y no los estás rotando. Y también o sea, no es nada más por las vitaminas y minerales, también cada alimento
alimenta a nuestras bacterias intestinales, benéficas, obviamente. Entonces, esas bacterias intestinales tienen todo que ver. Se comunican con el cerebro, con la tiroides, o sea, hay un eje intestino y todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, incluso en la salud mental, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, también tiene un rol muy importante en la alimentación. Qué bueno que tocas ese tema porque se me hace sumamente interesante y era de los calls que tenía que me platicaras un poquito de esto. Se me hace a veces hasta incrédulo, ¿no? De por qué me siento triste y volteas atrás y no has comido en todo el día y también, o sea, son cosas que van pues sumando a tu mal estado, ¿no? Y me gustaría profundizar un poquito más y que me ayudes a entender por qué tienen que ver todo esto, o sea, incluso la depresión con la alimentación, en qué se relaciona, por qué se relaciona así. Porque tiene que ver con el intestino también, te digo, en el intestino pasan muchas cosas, pero ahorita hablando de depresión, más que nada, las bacterias intestinales producen diferentes mensajeros, o sea, producen también vitaminas, ácidos grasos de cadena corta, que estos tienen diferentes funciones, pero también en el intestino se produce gran parte de la serotonina, que cuando hay depresión es porque no hay suficiente serotonina. Entonces, obviamente bueno, y no tienes que tener un diagnóstico de depresión, como tú dices, hay veces que te sientes bajoneado o como con más ansiedad o así, y también se ve reflejado por cómo ha sido tu alimentación. Pero bueno, ya me estoy yendo como al caso un poco más extremo de sí tener diagnosticada una depresión. Entonces la alimentación ahí juega un rol súper importante. Y lo que te decía de, aunque comas saludable, tenemos diferentes tipos de bacterias en el intestino y cada una tiene una función diferente. Nos va a ayudar a producir diferentes cosas. Entonces lo que queremos es tener diversidad de esas bacterias, tener diferentes y tener muchas de todas esas. Y si siempre comes lo mismo, siempre estás alimentando como al mismo grupo de bacterias. Entonces igual y esas bacterias van a estar haciendo su función increíble, pero todas las otras las estás matando de hambre. Y tal vez una de esas te estaba ayudando a producir serotonina, ¿no? Entonces es importante alimentarlas a todas. Por eso te digo, no nada más se puede simplificar en come saludable. Sí. Y ¿qué es comer saludable? ¿Hay algún alimento que te genere serotonina por defecto? O sea, que sea como una fórmula. Digo, se ha dicho mucho que el azúcar y en general, no sé, el chocolate te da como energía y hay gente que se pone hiperactivo, sobre todo los niños, ¿no? O sea, ¿tiene algo que ver con eso? O sea, que te puede causar esa serotonina. Podría ser más como la dopamina porque es del placer. Entonces tú comes algo que te gusta y liberas dopamina. Pero es como si, o sea, no sé, te gusta mucho el helado. Te comes tu helado favorito, liberas dopamina. Pero si te comes ese helado todos los días, 3 veces al día, no vas a producir la misma cantidad de dopamina. ¿Me explico? Sí, hay que dosificarla un poco, ajá, ¿no? Exacto. Pero sí, o sea, la alimentación, te digo, regreso, tiene mucho que ver. El intestino tiene mucho que ver. Y a mí me da como un poco de impotencia cuando la nutrición se simplifica en, sí, es para bajar 3 kilos para irme a la playa. O cuando no, así como los nutriólogos obviamente tenemos que referir a un paciente cuando es necesario que vaya con un médico, pues los médicos también nos los tienen que referir. Y obviamente hay muchos médicos que lo hacen, pero pues hay muchos otros que no. ¿De dónde parte esta falta de ¿cómo se llama? Cuando haces un trabajo integral entre varias profesiones, ¿dónde se rompe como la línea de conexión? Puede ser una que el paciente, pues, ¿sabes qué? Ve al médico con esto o ve al nutriólogo y ya no va. O el médico que, como dices, no recomienda con el siguiente paso, ¿dónde se rompe como esa línea para poder hacer más énfasis en que, pues, pongamos atención en esa parte? Pues creo que hay muchos puntos. O sea, sí hay veces que el paciente no va, pero también es por falta de información, porque el paciente puede decir como, ay, el nutriólogo me va a decir que coma frutas y verduras, ¿sabes? Entonces como que dice, pues me ahorro el tiempo, dinero y esfuerzo de ir con el nutriólogo. Entonces creo que ese podría ser un punto, pero sí también otro punto es que el médico no refiera, y pues eso puede ser por diferentes razones, o sea, puede ser que tal vez no le dé la importancia, o sea, igual no es así en mala onda de que no lo voy a referir, pero pues yo creo que no, o sea, muchos médicos realmente no ven el alcance que puede tener la nutrición. Y tú como paciente, ¿cómo detectar esas red flags en el médico que no te refiere? O sea, porque tú no sabes. O sea, tú nada más ves la receta que te dio el médico y no sabes qué puede ser recomendado. Y el médico no te va a decir de que, esto lo puedes ver con un nutriólogo, pero no vayas. O sea, creo que ya sería muy cínico de su parte, ¿no? O sea, pero ver
qué médicos sí te está refiriendo, o por ejemplo, la cuestión de contenido, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, tú sigues a la doctora Jackie, y ahorita estás comentando que la doctora Jackie, pues, perdón, que trabajas con médicos, pues puedes ir a acercarme a ti con esos médicos para decir, ¿sabes qué? Estoy casi seguro que esta persona me va a recomendar, pues, al área que tengo que ir después. Claro, ¿no? y de hecho con Jackie he hecho colaboraciones o sea, en Instagram, pero pues Jackie se dedica a eso. Ella, o sea, ella no me va a referir pacientes. Claro. Pero lo que ella hace me parece demasiado importante porque justamente, como tú dices, luego el paciente va y pues él que va a saber si el médico le está diciendo lo correcto o lo no correcto. Entonces, creo que justamente con todo lo que tenemos ahora, Instagram, podcasts, aunque bueno, hay que filtrar un poco también lo que escuchamos y decimos porque Sí. hay información allá afuera que tampoco es lo más verídico. Pero a mí sí me ha pasado que me ven en TikTok de que, oye, es que vi que dijiste en un video que muchas veces el tratamiento del Hashimoto se queda en el medicamento. Y pues a mí me dijeron eso. O hay gente que ni siquiera sabe que tiene Hashimoto, que les dicen que tienen hipotiroidismo. Y conmigo llega un paciente, sí tengo hipotiroidismo. Yo, ok, ¿sabes si es Hashimoto? Y se me quedan viendo con una cara de que, ¿qué? No, jamás me han pedido esos estudios, nunca había escuchado del Hashimoto. Entonces creo que es importante o sea, hacer este tipo de cosas, de divulgar información, justamente para que la gente, pues, a ver, no puede tomar en sus propias manos su salud porque pues no ha estudiado eso, pero sí puede tener un poco de noción de, oye, ya leí esto o vi que, no sé, un podcast de esto o de un video. Entonces, como ir, por lo menos que le vayan sonando cosas. Ya escuchó alguna vez el Hashimoto, entonces si le dan un diagnóstico, pues tener esa curiosidad de, oye, ¿y esto es Hashimoto? ¿O cómo sé si esto puede ser Hashimoto? Entonces, el paciente también hacerle preguntas al médico, que incluso eso, por lo que te digo que el médico como que impone y tiene autoridad y así, hay veces que hasta como pacientes nos da pues miedo o pena o algo preguntar, y creo que es importantísimo. O sea, al final esa información es poder y uno es el que tiene el diagnóstico. O sea, el día de mañana tu doctor se muda o se muere o yo qué sé, y tú eres el que tienes el diagnóstico. Tú tienes que saber, pues, qué preguntas hacer, a qué profesional de la salud acudir, ¿no? Entonces, pues, creo que es clave divulgar información. No, y aparte, esta parte de cuestionarte se me hace increíble porque sí, realmente, o sea, te dan el diagnóstico y nada más agachas la cabeza y vas y ni siquiera a veces lees la receta y la dejas ahí en la barrita de la farmacia y te dice, ¿qué pedo? ¿Qué te estás tomando? ¿Por qué? Y nunca cuestionamos eso ni preguntamos. Tú tienes así como no sé, tu médico de confianza. Yo justamente estoy migrando como esta parte de tener ciertas profesiones, creadores de contenido de referencia. Y de hecho hace poco me preguntan, ¿conoces a alguien de los seguros médicos que haga contenido? Porque ya también se vuelve en referencia, ¿no? Tener esa persona que si le tiras un mensaje te va a contestar de que, mira, sí es cierto, o yo cuestionaría esta otra cosa. ¿Recomendarías a algunos creadores en ese sentido que estén involucrados para que la gente lo siga? ¿De nutrición, medicina? Sí, nutrición y algo que esté periférico. Por ejemplo, ahorita decíamos de un doctor que te recomienda con un nutriólogo. ¿Con qué más profesiones interviene esa parte? Pues yo, o sea, con médicos también, a mí me gusta mucho trabajar con médicos funcionales. Entonces, por ejemplo, uno de los con los que pues, he trabajado, y de hecho es también mi doctor, aunque bueno, hace un rato que no lo veo, pero con él empecé todo el tema de mi diagnóstico de hipotiroidismo y todo. Y en Instagram está como mi doctor funcional. Con él he tomado también certificaciones, porque te digo, me encanta seguir estudiando, aprendiendo y todo. Entonces con él he tomado también certificaciones. Otra doctora que es la doctora Gaby Sáenz, con ella he hecho cursos de hipotiroidismo, de hecho. Y ella es médico internista, pero también tiene este enfoque funcional. Le da toda la atención a la nutrición, o sea, sabe lo importante que es también muy partidaria de suplementar. Bueno, me encanta cómo trabaja también ella. Hay una doctora que la verdad no la conozco, pero la sigo en Instagram porque me gusta su contenido, me gusta su enfoque, y es la doctora Gladys Sastre. Pero bueno, te digo, ella no la conozco personalmente. Y pues ya cuando estás como un poco siguiendo ese tipo de cuentas, como en ese medio, ya te vas dando cuenta, típico que una sube, yo les recomiendo tal post, o que hace un live con una invitada, y entonces ya de ahí como que vas viendo y vas siguiendo, y generalmente van siendo pues gente que tiene más o menos el mismo enfoque.
Ya. ¿no? ¿A qué te refieres con esto de funcional? Se me hace curioso porque también muchas veces clasificamos el nutriólogo y no sabemos cómo está el área, ¿no? Y clasificamos a un nutriólogo como el vato que está detrás de un escritorio que te atiende como un médico y te da una receta y ya, ¿no? ¿A qué es esta área? ¿Qué otras áreas hay similares? Lo funcional, o sea, la nutrición funcional no es un área, o sea, no es una especialidad, más bien es un enfoque. Tú puedes tener especialidad en algo más, te digo, lo mío es mucho hipotiroidismo, o te puedes especializar en embarazo y lactancia, nutrición deportiva, nutrición clínica hospitalaria de hospitales, investigación, o sea, esas son como que en las diferentes que te puedes especializar. Y lo funcional, te digo, no es una especialidad, es más bien un enfoque, que es esto de ir a la raíz, que era un poco el ejemplo que te ponía el Hashimoto, que, ok, tienes hipotiroidismo, pero ¿cuál es la raíz de eso? Hashimoto es una enfermedad autoinmune, vámonos al intestino. Entonces te vas a tratar realmente la raíz y no nada más poner como parchecitos de este síntoma, este otro, porque también pasa mucho pacientes, igual con Hashimoto, que tienen perfectamente bien la dosis de la levotiroxina, de la hormona tiroidea, salen bien sus estudios, pero por alguna razón se sienten fatal. Entonces, esta parte funcional, o sea, un médico o un nutriólogo funcional va a poner atención a esta parte. No se va a enfocar nada más en, pues tus estudios salen bien, pues estás bien. ¿Sabes? Es como invalidar que el paciente se siente mal. Muchas veces hasta te dicen, no, debes estar estresado o seguro estás cansado. Okay. Y no, es justamente ir, bueno, algo tiene que estar mal. Y muchas veces ahí ya entra más el tema de alimentación, porque es como, bueno, seguro hay alguna deficiencia por ahí de algún mineral, alguna vitamina, y que una deficiencia no es, porque creo que se puede pensar como casi que una desnutrición crónica y alguien ahí con raquitismo, beriberi, escorbuto, que son deficiencias de vitaminas, pero así ya súper notorias, ¿no? Que te salen cosas en la piel, que se te deforman los huesos, y no tienes que llegar a ese punto para tener una deficiencia de alguna vitamina o de algún mineral. Y con una alimentación correcta, con una suplementación adecuada, pueden mejorar mucho los síntomas. Obviamente también de la mano de un profesional de la salud, porque también el exceso de algunas vitaminas, de algunos minerales puede ser tóxico. Entonces tampoco quiero que aquí se entienda que, sí, todo el mundo tome ese suplementos de cualquier cosa, porque sí se tiene que, pues, que controlar. Sí, ¿cómo se nivela todo esto? Porque o sea, son muchas sustancias en el cuerpo que están interactuando entre ellas y obviamente esta parte de personalizado, pues no todos tienen ese mismo impacto, ¿no? Ese mismo input de información e interactúan distinto. ¿Cómo se hace esta homologar esa información y decir, ¿sabes qué? Si estoy ausente de esta parte, tengo que ir al nutriólogo. Si estoy excedente de porque a veces ni te das cuenta. O sea, podrías tener alguna enfermedad y estar súper flaco o no estar completamente, o sea, no tener ausencia de, ¿cómo llamarlo? O sea, no estar tan enfermo si estás un poquito gordito, ¿sabes? Es algo sencillo. ¿Cómo empiezas a darte cuenta de que ya es algo que necesitas ir a una cita con un nutriólogo? Pues creo que depende, o sea, hay gente que puede estar muy enfermo y no sentirse tan mal. Entonces ahí es más difícil porque generalmente uno busca ayuda cuando ya se siente muy mal, ¿no? O cuando ya tiene algo, igual y no te sientes tan mal, pero dices, ay, me está sangrando los oídos. O sea, sí. Evidentemente eso no es normal, ¿no? Entonces creo que depende de cada persona, pero yo diría que lo que te lleva a buscar ayuda muchas veces son los síntomas. Igual y tú no sabes bien qué está pasando contigo, pero dices, oye, pues no sé, todo el día estoy cansado. Aunque bueno, también es un tema importante que creo que hemos normalizado muchos síntomas. Hemos normalizado vivir cansados. Hemos normalizado, como te decía, los cólicos súper fuertes, que no puedo ir a trabajar porque tengo cólicos. Sí. Hemos normalizado la piel seca o cosas así. Entonces, uno es, pues, lo mismo, dar información como para decir, esto no es normal, pero es lo que principalmente va a llevar a una persona a buscar ayuda, que se siente mal, ya sea en algo físico o de salud mental también. Oye, pues he estado bajoneado todos los días, quiero llorar todos los días, o ni siquiera llorar, nada más sentir como que no tengo, o sea, como que estoy indiferente, ¿sabes? Ni triste ni feliz, nada más como... Y eso es lo que creo que lleva a las personas a buscar ayuda. Y obviamente ya que acuden a un médico, a un nutriólogo, lo importante ahí es saber hacer las preguntas adecuadas, o sea, una buena historia clínica es clave y pues apoyarte de estudios también de sangre. Ahora, también hay que saber qué estudios mandar
porque tampoco vas a mandar toda la bola de estudios para que el pobre paciente se quede, o sea, tenga que desembolsar todo para sacarse los cientos mil estudios que le mandaste, ¿no? Entonces hay que valorar cuáles serían estudios que realmente necesitamos y interpretarlos de una manera correcta, que eso también, ahí entra también la nutrición y la medicina funcional, porque usamos rangos óptimos en vez de los rangos normales. Ya ves, cuando tú vas, te sacas sangre y el laboratorio te pone como el rango normal, digamos. Sí. Pero esos rangos son muy amplios. Entonces, en la medicina funcional se usan rangos óptimos. Entonces, tú puedes salir dentro del rango normal, pero fuera del rango óptimo, y eso puede explicar muchas cosas. ¿Como por ejemplo? O sea, por ejemplo, otra vez la tiroides, ¿no? Uh-huh. La TSH es la hormona estimulante de tiroides, que como su nombre lo dice, estimula a la tiroides para que produzca hormonas tiroideas. Cuando empieza a ver como que no está funcionando tan bien la tiroides, todavía no estás en un diagnóstico de hipotiroidismo ni nada, pero como que chance ya le está empezando a costar más trabajo producir la misma cantidad de hormonas, entonces la TSH se va a elevar porque necesita estimular más a la tiroides para que produzca esas hormonas tiroideas. Entonces, en los laboratorios, también depende del laboratorio. Cada uno tiene sus rangos, puede variar un poco, pero más o menos te dice que es normal una TSH como hasta 4, y en el rango óptimo es abajo de 2, o incluso hay unos diferentes autores que dicen que abajo de 1.8. Entonces, si tú tienes una TSH de 3.5 y tú ves el rango normal, puedes decir, pues estoy normal. Pero por eso ahí también es importante la clínica, porque qué tantos síntomas tienes y si se empalman, digamos que, sí tienes síntomas y aparte estoy viendo que esta TSH no está mal fuera del rango normal, pero tampoco está en el óptimo, entonces ahí es una gran ventana de oportunidad. O sea, no vas a empezar a tomar medicamento ahí, pero sí tienes una gran ventana de oportunidad de, oye, vamos a hacer una alimentación específica, una suplementación específica para ver si podemos evitar que esa TSH siga subiendo y eventualmente desarrolles un hipotiroidismo, o, en dado caso, por lo menos aplazarlo. No siempre se puede evitar que se desarrolle la enfermedad, ¿no? Depende de cada caso. O, por ejemplo, la insulina, también, si tú ves el rango normal, es como de 5 a 20. Y 20 es altísimo, o sea, óptimo es abajo de 7. Y de hecho, yo ni siquiera sé por qué existe eso hasta 20, si existe un índice que se llama el índice OMA, que mide esta sensibilidad a la insulina, y es la glucosa por la insulina entre 405. Y si está arriba de 2 algo, no me acuerdo bien ahorita, es que hay resistencia a la insulina. Y si una persona tiene una glucosa perfecta de 80, pero tiene una insulina de 18, aunque en teoría esté en el rango normal, su índice OMA ya va a estar fuera. Entonces ahí es donde entra la importancia de usar rangos óptimos, de saber, bueno, obviamente interpretarlos y saber cómo actuar. Porque igual, ¿de qué te sirve tener rangos normales y el óptimo es como el más interesante? Pues es la pregunta que yo me hago. O sea, porque y digo, habrá gente que esté en el rango normal y se sienta bien y tal vez no tiene nada más, pero pues hay muchas personas que no. Y ahí es generalmente cuando vienen síntomas y que tal vez no son síntomas tan importantes, puede ser cansancio. Y el cansancio pues puede atribuirse a 1000 cosas, ¿no? De que desde, pues sí, no dormiste lo suficiente, hasta pues tal vez tienes una anemia o tal vez estás desarrollando hipotiroidismo. O sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, creo que es importante realmente indagar un poco, porque cuando estás en esos síntomas que todavía no son tan importantes, es cuando puedes hacer mucho para evitar que, pues como te digo, que se desarrolle la enfermedad, aunque no siempre se puede evitar, pero por lo menos para no sentirte mal o para aplazar que aparezca la enfermedad. Oye, ¿y no espanta a los pacientes este sentido de tener rangos óptimos y tener como un puntaje en ciertas, no sé, por ejemplo, igual me espanta el tema de que todos los alimentos tengan cierto porcentaje de grasas o, no sé, ciertos números, y hay personas que, digo, suena como a meme, pero también van viendo cada una de las calorías que van consumiendo en el día, no saben si son buenas o malas o etcétera, o está balanceado, simplemente van viendo el número y sumando y te vuelves obsesivo con esa información, ¿no? Hay un estudio en estadística que se llama estudio de ANOVA, de análisis de ANOVA. Lo que tú haces es hacer un experimento y ver qué métricas son las importantes en un proceso.
proceso. Entonces esto te ayuda para sistemas de calidad, para ver si tú estás haciendo plástico, pues si la temperatura está ideal, y si no, pues mover el parámetro adecuado y llegar pues al experimento óptimo, y se ve como una recta planita, ¿no? Y ya no varía los datos que le vas metiendo. Lo veo más o menos parecido. O sea, cómo no espantarte con tantos datos, tantas métricas, para que tu ecuación de la salud esté en su línea correcta, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con la forma en la que hacemos las cosas. Era lo que te platicaba también hace rato de cómo antes era, esta es tu lista de alimentos prohibidos y si no seguiste la dieta 100% te voy a regañar y te va a hacer sentir mal. O sea, es un poco lo mismo, es cómo se lo presentas al paciente. Sí. Obviamente yo no le voy a decir de que si no está en 7 exacto, te vas a morir. O sea, pues no, hay que valorar también, te digo, cómo está en general. Si no tiene tantos síntomas, pues también puede ser como que un poco mejor en ese caso. O explicarle también, oye, a ver, o sea, porque yo siempre les digo, necesito que te saques también la insulina, porque muchas veces el típico estudio como del check-up, siempre se sacan la glucosa y nunca incluyen la insulina ahí. Entonces siempre les digo y me gusta explicarles un poco como para que sepan el por qué, pero justo para no asustarlos, les digo, a ver, te voy a medir la insulina por esto, esto y esto, pero no te preocupes si sale alterada. Para empezar, si tienes resistencia a la insulina, se puede revertir. O sea, podemos hacer la alimentación específica y todo para revertirlo. No necesitas tomar medicamento en ese momento cuando apenas es una resistencia leve. Obviamente, si sigue avanzando, se convierte en diabetes, pues sí, hay que tomar medicamentos, ¿no? Pero entonces les explico un poquito la cosa y incluso si llegan a tener diabetes, no decirles, uy, no, pues ya tienes diabetes, pues ya valiste. Sí. O sea, pues no, se puede controlar también bastante bien la diabetes. Todas las complicaciones obviamente vienen cuando no está controlada la diabetes. Entonces, siempre darles como esa salida y no que un diagnóstico sea como... Sí, fatalítico. Ajá. Sí, porque luego hay personas que se clavan con el número, saben el rango y dicen, no manches, estoy dentro de esa parte, estoy a toda madre, y puede terminar mal, o al revés, no estoy en el ideal y se clavan obsesivamente con eso. Exacto. Y también no es como que lo puedes ir midiendo como si fuera, no sé, tu pulso o algo así, que ya lo puedes medir con un reloj inteligente. Son estudios que tienes que hacer muy serios, que no te los va a estar haciendo cada semana, ¿no? Exacto. También por eso es importante un médico, un nutriólogo que te diga cada cuánto los tienes que estar haciendo para que tú no vayas ahí como a lo loco a hacerte estudios que luego ni sabes si te van a funcionar o no, porque también hay unos que tienen que ser bajo ciertas condiciones, si es un perfil hormonal ginecológico en ciertos días del ciclo. Entonces sí tienes que estar acompañado. Y en cuanto a lo de las calorías, que decías también de que el sello, que si sí. la grasa y no sé qué, a mí no me gusta hablar en calorías. O sea, incluso hay pacientes que me dicen, oye, ¿cuántas calorías va a tener mi plan? Les digo, no te voy a decir. O sea, ¿para qué? Yo les enseño a comer, a cómo mezclar los alimentos, cómo tomar mejores decisiones. Y te digo, sí es importante también un poco la ciencia detrás. A mí mis consultas me encanta que sean un poco como clases. Okay. Les explico de todo a mis pacientes para que entiendan el por qué. O sea, porque igual si regresamos a lo de qué es comer saludable, el típico desayuno de fruta con miel y granola, pues sí es saludable la fruta, sí es saludable la granola, la miel pues puede ser también saludable, depende de las cantidades y todo. Pero ahí básicamente, o sea, no estás comiendo proteína, no estás comiendo grasa, bueno, a menos que la granola tenga de que nueces, almendras o así, pero no lo estás equilibrando bien. Entonces ahí, más allá de, son carbohidratos y vas a engordar, es más bien como, te va a dar hambre más rápido, no vas a poder concentrarte, no vas a estar satisfecho, ¿sabes? Como el porqué de las cosas y que tomen mejores decisiones, pero enfocado en eso, no nada más en que, uy, no, la miel te va a engordar y vas a, o sea, no sé. Sí. Como que explicar por qué y que ellos aprendan a tomar decisiones, y por eso también me parece súper importante no darles un menú de que nada más síguelo, sino explicarles por qué y que ellos puedan hacer sus propios menús, porque algún día van a dejar de ir al nutriólogo. O sea, no se trata de que sean esclavos de ir para que me diga qué comer. O sea, el chiste es que aprendan ellos solitos a comer, y que suena muy tonto decir aprender a comer, porque en teoría pues todos deberíamos de saber sí. comer, ¿no? Pero uno, sí es importante como esta parte de la ciencia que pues no nos enseñan, o sea, eso nos lo deberían de enseñar en la escuela, no nada más en la carrera de nutrición, o sea, lo básico de que estos son los grupos de alimentos, no sé qué. Y también un poco la parte emocional, o sea, nos desconectamos muchísimo de nuestras señales de hambre y de saciedad por estar pensando en todas estas reglas de que si debería de comer, si no, que eso es otra de las cosas que no me gusta de la nutrición, que se ponen como las dietas de moda, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el ayuno intermitente. Sí. Entonces, ya todo el mundo quiere ayunar 18 horas y que, a ver, sí tiene muchos beneficios el ayuno intermitente, más allá de bajar de peso, que te digo, a mí no es en lo que me gusta enfocarme, pero más allá de bajar de peso, tiene otros beneficios. Pero, uno, no es para todo el mundo, porque si es esa persona que se está muriendo de hambre y nada más está viendo el reloj para ver a qué hora puede comer. Y se enoja y manda a todos a la chingada, pues obviamente eso no te va a funcionar, ¿no? Exacto, o sea, le va a ir fatal. Y otra, pon tú que sí pueda no comer tanto tiempo, pero en mujeres específicamente no es bueno hacer ayunos muy prolongados. O sea, más de 15 horas yo en mujeres no lo recomiendo. O sea, depende del caso, puede ser que una que otra sí, pero en general no lo recomiendo. En cambio, en hombres es más fácil. Hay hombres que sí llegan a hacer sus 18 horas de ayuno. Digo, yo igual no lo haría, pero no les hace daño. Y a las mujeres sí nos puede provocar desbalances hormonales por estar haciendo ese ayuno. Entonces, no, era regresar un poco a lo mismo, de que, pues que a fulanito le funcionó. O sea, pues sí, pero son personas diferentes. Sí, y no es que sea malo el ayuno, pero tampoco es para todo el mundo. Sí, hay una manera, y sé que esto va en contra de lo que hemos platicado, pero como de generalizar, por ejemplo, tú ves que tu cuate hace ayuno intermitente, o sea, ¿cómo probarlo? Obviamente, lo que recomendaríamos es ir al nutriólogo y decir, oye, puedo hacer esto y que evalúe y te recomiendo no. O sea, sabemos que no va a pasar. ¿Cuál sería como la métrica para decir, oye, ¿sabes qué? Si te está funcionando, o ve estos parámetros que tiene esa persona para que a ti te funcione. Pero es que es regresar otra vez. Mucho de las respuestas de nutrición, todo es depende. Uh-huh. Entonces, si tu pregunta es, ¿te está funcionando para qué? Uh-huh. Porque, por ejemplo, si lo quieres para bajar de peso, pues igual y sí les funciona, pero también una persona que sufre de anorexia, pues le va a funcionar también para bajar de peso. Entonces, que te funcione tampoco, o sea, para bajar de peso tampoco es que sea una métrica, ¿no? Que sea bueno o malo. El ayuno intermitente se usa mucho también para problemas gastrointestinales. Una persona que tiene colitis ya crónica, o si tiene SIBO, o incluso para resistencia a la insulina, como para controlar estos picos de glucosa, de insulina, el ayuno intermitente es muy buena opción. Entonces, ¿cómo saber que te está funcionando? Pues otra vez, los síntomas o estudios, dependiendo cuál sea tu caso. Entonces, para la resistencia a la insulina, pues estudios. Si ves que ya tu insulina bajó, que tu glucosa está más estable, pues te está funcionando. Para el tema de la colitis, de la inflamación, si tienes menos malestar, te está funcionando. ¿Se me explicó? Sí, claro. ¿Hay algún como, otra vez muy como esta parte de sistemas, software? Me gustaría mucho si hubiera, no sé, algún sistema en el que puedes meter ciertos parámetros o de comportamientos. Por ejemplo, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora normalmente desayunas? ¿Y qué desayunas? Y que te pueda arrojar si está balanceado, si no, qué más agregar o no. ¿O crees que es un sueño utópico que pueda suceder? Te lo digo como por referencia, o sea, que eso te pueda dar como una fórmula y tú decir, ¿sabes qué? Estás en peligro extremo en salud, ve al nutriólogo ya. Ay, es que ¿O estás balanceado? Tal vez le estás preguntando a la persona equivocada, porque no soy muy partidaria de esas cosas. O sea, sé que sí hay apps que tú vas registrando y te dice cuántas calorías. Bueno, ¿eso qué tan confiable es? Según tu experiencia. ¿Pero confiable en qué sentido? Porque en calorías va a ser confiable. O sea, sí te va a decir más o menos cuántas necesitas, según la típica fórmula, ¿no? De tu peso, estatura, edad, bla, bla, y te va a calcular unas calorías. Pero eso no es lo más importante. O sea, porque es la calidad también de lo que estás comiendo. Porque tú puedes llegar perfecto a tus calorías, pero si esas calorías, regresamos a las bacterias intestinales, si esas calorías no están alimentando de manera adecuada a tus bacterias intestinales, que básicamente se alimentan de fibra. Entonces, igual y llegas a tus calorías perfectas, pero cero fibra. Entonces, igual ya estás en tu peso perfecto, pero es que hay muchísimos parámetros que medir. Entonces, a mí no me gustan ese tipo de apps que sí te pueden decir muy bien cuántas calorías, cuánto te falta de grasa en gramos, cuánto de carbohidratos. Uno genera también obsesión. Porque, te faltan 5 gramos de grasa. Y entonces la gente empieza a medir su comida cuando no. O sea, comer debería ser algo instintivo, ¿no? Sí requiere cierto aprendizaje para llegar a eso, pero ¿por qué vas a estar pesando lo que estás comiendo? Entonces, no me gustan ese tipo de cosas. Sí hay, o sea, me imagino que más adelante habrá otras tecnologías diferentes, pero siento que también tiene que ser adaptado. Por ejemplo... Eso es lo que voy a usar, porque te digo que es súper obsesivo tener que estar midiendo así. Súper. Y dices, ok, está bien, está padre que quieras tener todo controlado, pero también creo que no está sano estar así midiendo cada porción. Ni siquiera disfrutas lo que estás comiendo. En el caso de la diabetes, por ejemplo, pero por eso digo, depende de cada caso, porque obviamente esto que voy a decir no es que lo esté recomendando para las demás personas, que de hecho sí se puso de moda el sensor de glucosa. No sé si alguna vez lo... No.
bueno, es que te digo, yo sigo muchas cuentas, obvio, de nutrición y así, lo empecé a ver y lo recomendaban como para todo mundo. Y yo decía, no sé qué tan recomendable sea eso, porque justo la gente se va a obsesionar, igual y ni siquiera va a interpretar bien los resultados. ¿Qué hacía el sensor? Es una aguja, o sea, un circulito que tiene una aguja, te lo pones en el brazo y lo tienes ahí siempre. Creo que dura como 2 o 3 semanas, no me acuerdo. Entonces te va midiendo tu glucosa. Y, o sea, eso ya con tu celular, bajas la app y todo, y lo pones, así como que lo escanea, ¿Sí? Y te mide tu glucosa. Entonces, obviamente una persona con diabetes o con algún problema de glucosa, insulina, pues es muy útil, ¿no? Te despiertas y a ver tu glucosa en ayuno, ¿cómo estás? Y ya no te tienes que estar picando como con el glucómetro, que es estarte midiendo todo el tiempo, sino que ahí ya lo tienes, entonces ya nada más escaneas con tu celular y ves, bueno, mi glucosa en ayuno está en tanto. Y después de comer, y te va haciendo gráficas, ¿no? Como qué tanto te subió el pico, cuántas horas después de comer. Entonces, o sea, como que yo lo que he visto, que por qué lo empezaban a recomendar como para todo el mundo, era pues para que uno viera, bueno, si como el arroz pero le pongo aguacate, el pico no va a ser tan alto, va a ser un poco más bajo, ¿no? Entonces, un poco como para experimentar, entonces entiendo esa parte, y por ejemplo, yo lo hice, yo no tengo ni resistencia a la insulina, ni diabetes, ni nada, y lo hice justo como para ver cómo mi cuerpo reaccionaba y todo, pero yo como con una conciencia, obviamente, de que yo sé que yo no me voy a obsesionar, que pues soy nutrióloga, estoy en esto también como para poderlo recomendar a mis pacientes, pero así como yo decirle a alguien de que, deberías de hacerlo como, pues, para ver, luego, ¿qué tal que te traumas y dices, no, nunca voy a volver a comer arroz porque vi este pico que hizo la o gráfica? Interpretar que la variable sea la verdadera, o sea, también decir, Exacto. Tú porque sabes interpretarlo, pero alguien que no, se puede, o sea, empezar a meter métricas que no son y empezar a comer alimentos de más o de menos que ni siquiera tienen que ver en el proceso de la gráfica, ¿no? Es peligroso. Exacto, sí, o sea, justo, siento que es peligroso si no, o sea, es una gran herramienta y te digo, para personas con diabetes, pues increíble que puedan tener esto, pero sí, no creo que sería algo que para que todo el mundo lo haga y lo tenga. Platícame un poquito de la cultura en otros países porque se me hace sumamente interesante que no todas las profesiones pueden ser replicadas en otro lugar. Por ejemplo, un abogado, he escuchado muchas personas que ven series de Estados Unidos sobre abogados y quieren estudiar aquí lo mismo y se dan cuenta que pues ni de pedo es lo mismo, ¿sabes? Claro. O hay carreras muy básicas de la salud que tampoco no puedes, no sé, los títulos no te lo avalan en otros países. Por ejemplo, ¿cómo es empezar a migrar a otro país y seguir ejerciendo tu profesión con otra cultura, ¿no? Pues mira, yo te voy a decir lo que he visto en Francia. Claro. Tampoco soy experta en su sistema de salud. Pero yo sé que en España tú puedes revalidar tu título. Tarda mucho, porque también en algún punto lo investigué y tengo una amiga que se fue a vivir a Barcelona, se casó, se fue para allá y es nutrióloga y pues sí, me contó más o menos el proceso y creo que puedes tardar 1 o 2 años en revalidarlo, pero al final lo revalidas, o sea, no tienes que volver a estudiar. En Francia no puedes hacer eso. Todo lo que sea relacionado con la salud está demasiado regulado. Entonces, por ejemplo, yo podría, o sea, sí soy nutrióloga y podría trabajar en alguna empresa de alimentos o así, sí, o sea, les serviría mi perfil de nutrióloga, digamos. Pero yo no puedo tratar a una persona, a un paciente, porque es como mucho riesgo, digamos. O sea, entonces en Francia no existe eso de revalidar tu título, sino que tienes que volver a estudiar. Wow. Literal, toda la carrera. Y también investigando, por lo que yo he visto, me puedo equivocar, y también si alguien nos escucha y sabe mejor, pero por lo que yo he visto, la carrera de nutrición es como una carrera técnica, dura 2 años. Es como más un health coach. Entonces, por lo mismo, no tiene mucho poder un nutriólogo, porque es una carrera técnica como corta y entonces como que tiene ciertas limitaciones. Algo que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, aquí en México, vas a cualquier hospital y hay consultorios de nutrición, ¿no? O sea, hay muchas nutriólogas que yo conozco que tienen su consultorio en un hospital, aquí en Querétaro o en México. Allá no, o sea, te digo, me puedo equivocar, pero de lo que yo he visto, solo son consultorios de doctores. No hay consultorios de nutriólogos. Entonces digo como, y la gente en general no va al nutriólogo porque está como con esta misma idea que es para bajar de peso o que te van a quitar cosas, o tipo ahora que está muy de moda, digo, sí tiene un sustento científico, pero también se hizo un poco una moda de quitar el gluten.
Pues ¿tú crees que los franceses van a dejar de comer gluten? Obvio no. Entonces, creo que es una mezcla de muchas cosas. Tengo varias pacientes, de hecho, en París. Les digo, las veo en línea, pero viven allá también. Son latinas. Y me han dicho, o sea, una, me acuerdo que me decía que es que aquí, neta, la gente cree que ir al nutriólogo es para bajar de peso y ya. Y esta paciente en particular tiene síndrome de ovario poliquístico. Y me decía, es que voy al ginecólogo y solo me dan anticonceptivos y me sigo sintiendo mal y sigo sintiendo tal y tal y tal. Y como que ella no sé cómo fue que empezó a averiguar y que vio que la alimentación era importante y me encontró creo que por Instagram. El punto es que dio conmigo y empezamos todo un tratamiento. Y me decía que es que la gente tiene que saber que para esto sirve también ir al nutriólogo, ¿sabes? O sea, para corregir cosas que no es nada más... O sea, porque en Francia obviamente también hay mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, porque igual hay gente que me dice como, bueno, es que en Francia no hay tanta obesidad o no hay tanta diabetes. Ok, no, pero hay muchas otras cosas. La gente también tiene acné, también tiene ovario poliquístico, también tiene hipotiroidismo, pero no lo veo un nutriólogo allá. O sea, por eso te decía, te vas a sorprender porque yo creo que los nutriólogos son más valorados en México que en Francia. Se me hace increíble esta parte de cómo valorar y cómo no valorar a las carreras. Yo creo que en México la salud es de lo menos valorado y me remito a esta parte del perfil que tiene un nutriólogo, ¿no? O sea, tú sabes que a veces te vas a enfrentar a este tipo de situaciones. Platicaba también con una enfermera hace poco y me decía, es que yo sabía al sistema al que voy, yo sabía que iba a un servicio social de un año sin sueldo, pero la vocación es lo que te llama. Para ti, en este caso, ¿cuál crees que podría ser el perfil de un nutriólogo sabiendo todas estas, pues, energías en contra que tienes, ¿no? O sea, que no lo respetan, que no lo valoran, que ni siquiera te toman en serio. O sea, ¿cómo sería el perfil de alguien que quiere estudiar? Pues creo que depende un poco hacia dónde te quieres ir, que a veces cuesta trabajo porque evidentemente yo no sabía qué quería hacer cuando recién entré a la carrera. Pero hay muchas nutriólogas que sí tienen muy claro que les encanta el hospital. Entonces, desde elegir la universidad, porque yo me acuerdo que yo elegí la Ibero justamente porque no sabía qué quería hacer y la Ibero tenía la parte de nutrición clínica, también tenía como que las bases de algo de investigación y también de alimentos. Entonces, por si, no sé, si una nutrióloga que quisiera trabajar en alguna empresa de alimentos, ¿no? Entonces yo dije, pues yo voy a la Ibero para que me embarren un poquito de todo y a ver qué me gusta. Pero, por ejemplo, el perfil de la Anáhuac es muchísimo más clínico. Y de hecho yo cuando roté en hospital como 2 meses, o sea, la neta nada, y estaba con otras chavas de la Ibero, digo, de la Anáhuac, y yo, o sea, las veía y yo decía, ¿dónde me escondo? Que me da vergüenza, que yo no sé nada de todo lo que nos preguntaban luego los doctores o así, y ellas sabían perfecto todo del riñón, del no sé qué, y yo, o sea, yo no tengo ese conocimiento porque la carrera de la Ibero no está tan enfocada en hospitales. Digo, siempre cuando sales de la carrera, obvio te tienes que seguir actualizando y estudiando. O sea, nadie sale de la carrera sabiendo todo, y creo que en cualquier carrera, no nada más nutrición. Pero específicamente esta comparación de Ibero a Anáhuac, o sea, la Anáhuac sí está muy, muy enfocada en clínica, en hospitales. Y pues creo que las que tienen cañón esa vocación de decir, sé que me gusta esto, pues buscan una carrera con ese perfil. O sea, bueno, un plan de estudios más con ese perfil. Pero ahí sí creo que tienes que saber más a lo que vas, porque justo en hospitales creo que es donde menos valoran a los nutriólogos. Todavía si tú tienes tu consultorio, trabajas en una clínica, o sea, clínica privada o algo así, pero en hospitales, ya sea privado o público, creo que es donde menos valoran a los nutriólogos. Los sueldos son bajos y a mí nunca jamás me llamó la atención el hospital. También sé que hay muchas nutriólogas que se meten a nutrición porque como que querían estudiar medicina, sí, pero por alguna razón como que ya no lo hicieron, entonces nutrición es como lo más parecido y por lo mismo les gusta el hospital. Pero como para mí nunca fue opción, o sea, yo jamás quise estar en el hospital, pues no pensaba, o sea, sí sabía que no nos valoran en el hospital, pero a mí me daba igual, porque decía, yo no voy a trabajar en un hospital. Sí, platícame un poquito de estas maneras y opciones para estudiar, porque también siempre vemos que es derecho y es abogado nada más, ¿no? Y nos cerramos el mundo también a estas alternativas. Te lo pregunto porque
te decía que hay un nicho de nutriólogos de gente que escucha este podcast y no se da cuenta que hay un nutriólogo deportivo que trabaja justamente en un espacio deportivo, ¿no? O puede trabajar en un gimnasio y no solo en un escritorio detrás dando recetas. ¿Cuáles son las aperturas para la carrera que puede haber en maneras de trabajar? Pues te digo, hay mucho. O sea, el hospital es como que hospital. Ese es punto y aparte. Como para tener tu consultorio, pero especializarte en algo, puede ser deportivo, como bien dices. Pero hospital, no, yo me imagino el hospital alguien atendiendo urgencias o ciertos consultorios. ¿Qué hace alguien en el hospital? Ahí sí te van canalizando dependiendo pues, las necesidades. No, o sea, de lo que yo conozco es el nutriólogo que está en piso y entonces, no sé, un paciente que tiene algún problema renal y entonces hay que controlar mucho la dieta porque pues los riñones justo no están filtrando, entonces hay muchas cosas que no pueden consumir, entonces como que la nutrióloga cuadra eso. O un paciente con algún problema que para alguna razón tiene sonda, o sea que no puede comer, tiene sonda ya sea bueno, hay diferentes tipos de sonda, no me voy a meter en eso, pero entonces también la nutrióloga pues hace la fórmula que le van a colgar ahí para que le esté pasando una sonda. O sea, para los pacientes que están en el hospital, el tratamiento de nutrición que va en función. Ya, okay. Sí, pero también de la poquísima experiencia que tuve en el hospital, porque te digo, fueron 2 meses, o sea, también yo veía que las de la Anáhuac que sabían así como que más de como estados más críticos o así, y tenían unas, pues como, aportaban unas cosas, la verdad, muy buenas, ya como, no, pero el hospital no va a autorizar eso. O sea, decían como que la dieta sea así y así y así, y como, no, eso no pasa, ¿sabes? Como que lo mínimo indispensable, obvio, para que no sea complicado, caro, no sé, entonces como que también digo, ¿para qué uno esforzarse, decir, oye, hay que hacer esto y esto y esto, si luego ni siquiera pasa la mitad de las cosas que uno propone? Pero bueno, no puedo hablar mucho de hospital porque te digo, no tengo mucha experiencia en eso, no sé cómo haya cambiado, tal vez el ambiente ya no es tan así, no sé. Pero por eso digo, hospital, punto y aparte. Y lo que decías de nutrición deportiva, ok, ni siquiera tiene que ser en un consultorio, justamente puede trabajar en un gimnasio o con equipos o sea, la selección mexicana pues tiene a sus nutriólogos, ¿sabes? Entonces, cosas así. También te puedes ir a la parte de embarazo y lactancia, trastornos de la conducta alimentaria, pero obviamente, o sea, específicamente esa especialidad de trastornos de la conducta alimentaria, pues va súper de la mano con psicología. O sea, de hecho ahí yo creo que el psicólogo tiene mucho más peso, porque primero hay que tratar esa parte y luego, o sea, porque cuando son casos muy extremos de desnutrición, o sea, por ejemplo, una persona con anorexia que de plano está en los huesos y así, hay una cosa que se llama síndrome de realimentación, que no pueden comer así nada más. Ya su cuerpo está tan acostumbrado a no recibir alimento que si tú les das una comida así normal, les puede ir fatal. O sea, se pueden descompensar, pueden tener complicaciones muy graves. Entonces, pues sí necesitan una nutrióloga que sepa qué alimentos o nutrimentos introducir, en qué momento y todo eso. Pero pues esos son como casos muy extremos. O sea, sí. Al final, primero un trastorno se trata con la psicología antes que con la nutrición. ¿Te ha tocado así un caso extremo que no te la creas? Porque también se me hace increíble cómo en las clases normalmente la universidad tienen como un establecido de que esto pasa por esto y esto no sé qué, pero los casos extremos pues nunca son descubiertos, ¿sabes? No sé, y las series como que han reflejado esto de lo que puede pasar, no sé, tipo Doctor House para los médicos, ¿no? Cosas extraordinarias que pueden pasar y dices, órale, por eso la gente está tan picada porque son cosas fuera de lo común. ¿Te ha pasado que no los ves tan fácil. Ajá. Pues mira, no, o sea, el caso más extremo que vi, ahorita te platico, pero pues no he estado en esas situaciones justamente porque conozco muy bien mis limitaciones y sé a qué tipo de paciente atender y cuál no. Cuando recién egresé, ¿sabes? Como el típico consejo que tú di a todo que sí puedes y ahí luego ves cómo le haces. Sí. Pero pues en nutrición eso es, oye, en medicina y en todo lo de salud, eso es muy peligroso porque a ver cómo le haces, pues tienes la vida de un paciente, bueno, o la salud de un paciente. Entonces yo me acuerdo que estaba como en esta lucha de, quiero decir que sí, pero pues no puedo porque yo no trato ese tipo de problemas. O sea, me acuerdo que me llegó uno con problemas renales. O sea, no llegó a mi consultorio,
de que me escribió para pedirme informes y a preguntarme si yo lo podía tratar, y sí le dije, no puedo, o sea, mejor te refiero con otro nutriólogo que tenga esa especialidad, obviamente siempre de la mano de un médico, pero entonces ni siquiera recibo a pacientes que sé que no puedo manejar, pero de trastornos de la conducta alimentaria también trato de no recibirlos porque no tengo esa especialidad, pero sí he tenido uno que otro, o sea, pocos, y no son casos muy graves que los he podido llevar como, porque te digo, a mí me gustaba mucho como platicar con el paciente y no, justamente que no sientan esa presión de que, no, pues sí, te lo tienes que comer porque estás enferma y tienes que comer, ¿sabes? Entonces sí he tenido pacientes con trastornos de la conducta alimentaria que he ido negociando de que, a ver, dime qué alimentos de plano no vas a comer porque, por lo que sea, te dan miedo o lo que sea, y me los decía y yo te prometo que no te voy a poner estos alimentos, ¿sabes? Entonces es como una forma de irlos llevando, pero yo sabía que eran pacientes ya como un poco de salida. Para empezar, ya eran pacientes dispuestos a negociar conmigo. Y entonces, no me acuerdo cómo llegó una niña que la mamá me habló, me platicó y pues cuando me platicó no sonaba como que tan extremo el caso, entonces, y ya había tratado otros pacientes así, bueno, que yo pensaba que era así, y le dije que bueno, a ver si tráemela, y llegó y estaba en los huesos, literal, o sea, yo nunca había visto una persona así, y aparte es difícil porque, o sea, antes de ser nutrióloga o los médicos así, pues somos personas, ¿no? Entonces me impactó muchísimo y aparte la niña era súper chiquita, tenía, ay, ya no me acuerdo, debe haber tenido como 9 años, una cosa así. Y también te rompe el corazón decir cómo llegó esta niña a meterse esas ideas en la cabeza, ¿sabes? Me hablaba de calorías y de dietas así súper de moda y yo, ¿y dónde vio todo eso esta niña? Y ahí sí de plano le dije a la mamá, ¿sabes qué? No, o sea, no la puedo tratar yo, pero tampoco te puedo referir a alguien que lo trate en consulta externa. O sea, esta niña la tienes que internar de que mañana, porque estaba así ya así muy grave. Y pues sí, de plano, o sea, la vi una vez. Después le seguí escribiendo a la mamá pues porque sí me preocupé, ¿sabes? De que, oye, ¿cómo va? ¿La internaste? Me pidió como que si le podía recomendar una clínica, y ahí sí le dije, mira, aquí no te estoy hablando como profesional de la salud, ahora sí que como persona, yo sé de esta clínica, no la conozco, no he trabajado ahí ni nada, pero conozco personas que han estado ahí y han tenido tratamientos exitosos, y pues le sugerí esa. Y te digo, después le escribí y le pregunté si la había metido en esa clínica, me dijo que sí, pero ya. Y me acuerdo que después de ese caso sí dije como, no puedo nada más aceptar así a cualquier paciente si no estoy segura que lo puedo tratar. ¿Y cómo los filtras? Me llama mucho la atención esta parte del impacto que antes eres ser humano y persona y yo no podría. Serían las cosas por las que me preocupa la medicina, que yo no lo podría ejercer. Ese impacto de decir, está otra persona, otra vez en el caso de, no sé, emergencias, una ambulancia, con el brazo roto, yo aquí tengo mi brazo normal y dices, wow, o sea, ¿cómo te impacta eso? También en nutrición, supongo que hasta te preocupas por las personas, decir, güey, es lógico que no tienes que comer eso, ¿por qué lo haces? O ese hábito, ¿por qué lo sigues consumiendo, sabes? Sí, pues siento que, o sea, te digo, en general no veo casos así extremos. Yo tampoco podría ser doctora y que llegue alguien ahí que hay que amputarle una pierna o así, no podría. Yo lo que veo en consultorio, pues, no sé si chance, porque también yo ya estoy acostumbrada, pero diabetes, resistencia a la insulina, hipotiroidismo. Pero bueno, se puede morir por eso, si no le ayudas tú con esa situación. Sí, bueno, obviamente sí se descontrola, pero algo que sí me ayudó a tener más empatía, aunque en general me considero una persona empática desde siempre, pero me ayudó a ser todavía más empática porque te empiezas a acostumbrar, y que seguro le pasa también a los médicos, que ya le dices a una persona de que, sí, tienes hipotiroidismo, tienes tal, y luego no te das cuenta de o sea, aunque sea un diagnóstico como X, que el hipotiroidismo, muchísima gente tiene hipotiroidismo y no es tan difícil como controlarlo. Y cuando yo descubrí que tenía hipotiroidismo, fue horrible. O sea, yo lloré, me deprimí, ¿sabes? Como que, aunque decía, a ver, si yo todos los días veo personas con hipotiroidismo y yo, quitada de la pena, les digo de que, bueno, tienes hipotiroidismo. O sea, obvio se los digo bonito, sí, ¿no? De que, sí. Bueno, tienes hipotiroidismo y ya. Pero sí como que reconocí, lo podría hacer mejor, ¿sabes? Como que estuve en ese momento de ver el diagnóstico y decir, o sea, ¿cómo?
¿sabes? Y aparte como que a mí me atacó esta parte de que, pero yo soy nutrióloga y yo como saludable y yo como que hago todo bien en ese sentido, como que ¿por qué tengo hipotiroidismo? Que obviamente no tiene nada más que ver con eso, pero pues en ese momento como de ansiedad, de dudas, todo, decía como que ¿por qué? ¿Por qué tengo hipotiroidismo? Y sí, como que para mí fue fuerte, te digo, o sea, yo sí lloré días de que, pues de tener ese diagnóstico. Entonces, eso me hizo recapacitar un poco y te digo, nunca lo decía mala onda a mis pacientes, pero sí fue lo podría hacer mejor. Sí, o sea, pierde sensibilidad de cierta manera, ¿no? Exacto, sí. O sea, más interesante esta parte también de que muchas veces clasificamos el talento o qué tan bueno puede ser un profesionista en función de lo que hace, ¿no? O sea, tú me decías ahorita de que no, sí se ve súper organizado, se ve que eres ingeniero y también está este meme de que si es un nutrólogo gordito, pues no va a ser un buen nutrólogo. ¿Qué tan cierto hay de eso para que seas congruente con lo que predicas? Y siendo fríos, o sea, no es defendiendo a los nutrólogos ni nada, siendo fríos realmente si eres un nutrólogo gordito, o sea, si hay una red flag de decir, oye, güey, pues trabaja tú primero en eso. No, porque no tiene nada que ver con su conocimiento. O sea, es como, aparte, como que creo que es injusto ponerlo así, porque ¿cuántos médicos hay que fuman, que toman? Y a ellos nadie los cuestiona, ¿sabes? Pero el nutriólogo, porque es la parte estética, que es de las cosas que no me gustan justo de la nutrición, que se piense que es estético. O sea, que sí entiendo de dónde viene, porque es como, ay, ¿cómo vas a ir con un dentista que tiene los dientes chuecos o así? Entonces, entiendo de dónde viene, pero también está cargado de este estigma, discriminación por el peso, ¿no? Porque decir, bueno, si tú estás así es porque seguro eres flojo, porque, ¿sabes? Es como hacer estos juicios también de valor hacia esa persona. Entonces, sí entiendo de dónde viene por la sociedad en la que vivimos, pero pues creo que no es correcto juzgarlo de esa manera porque pues no tiene nada que ver con sus conocimientos y porque también ¿qué es ser gordo? O sea, igual hay gente que dice, bueno, sí, tiene obesidad mórbida, evidentemente es gordo, pero igual tiene un sobrepeso como leve, por así decirlo, y habrá alguien que ya lo vea como súper gordo y que seguro eso es malísimo porque tal y cual. Y entonces siento que entran ahí muchas cosas. Sí, pero me interesa esta parte de o sea, tu punto de vista porque pues, clasificamos a la gente según lo que hace y también lo discriminamos por eso y se me hace un poco injusto, ¿no? Sí, es injusto y, o sea, y también cuando yo estaba en la carrera, ahora porque como que he cambiado un poco también mi forma de pensar y de ejercer la nutrición, pero cuando estaba en la carrera yo sentía esa presión de decir, no puedo nunca engordar ni 1 kilo porque justo la gente no va a creer en mí o porque, sí, mis conocimientos van a valer nada más por cómo me veo. Entonces sí sentí esa presión. Ahorita, gracias a Dios, ya no siento esa presión. Pero en su momento sí. Y decía como, o también comer. O sea, no sabes cómo, a la fecha, pero antes me pasaba más. Iba a una reunión y de que, ay, la nutrióloga está comiendo papitas o estás comiendo pizza. Y un día me acuerdo ese día que decidí grabar ese TikTok porque estaba harta de que la gente me dijera eso. Es como, yo también soy persona, de lo que predico justamente es que no hay alimentos buenos y malos, porque entonces sería hipócrita de mi parte estar diciendo no coman pizza, es lo peor, y las papitas, y luego yo sí comerlas, ¿no? Eso sería hipócrita, pero no, o sea, todo lo contrario. Yo siempre digo, la vida se trata también de disfrutar, de si te vas de viaje, para mí los viajes son en gran parte la comida, la gastronomía, ¿sabes? Entonces, yo como de todo, me encanta comer de todo, no me prohíbo alimentos, y es lo que trato de enseñarle a mis pacientes. Entonces estaba harta de que una reunión, lo que sea, ay, le voy a decir a tus pacientes que estás comiendo eso. Y yo, pero diles, ¿sabes qué me importa? Entonces hice un TikTok, ya estaba harta y yo de que comiéndome así una dona que es como que lo que normalmente pensaría la gente que es malo y engorda y no sé qué. Y yo, todo el tiempo me dicen esto, que le voy a decir a tus pacientes que te estás comiendo eso. Pues yo se los enseño, me estoy comiendo esto, me encanta. Y yo también les digo a mis pacientes que coman lo que les gusta y dejen de estar como presionando de esa manera a los nutriólogos. Digo, ahorita ya me da igual y me lo dicen y es como, ah, sí, jaja, y me sigo comiendo lo que sea que me esté comiendo. Pero como que llegó un punto en el que sí dije, pero ¿por qué? O sea, como dije, somos humanos, también nos gusta comer, también pues disfrutamos
pues la vida, ¿sabes? Sí. ¿Y cómo mejorar? Digo, entiendo la parte de los nutriólogos, mejorar esa relación con la comida, pero alguien que no, o sea, por ejemplo, tú comes pizza un día y al otro día dices, ay, no, como que, aunque sea la pizza lo único que tienes que comer, puedes decir, no, ya comí mucha pizza, y mejorar esa relación con la comida. ¿Qué crees que podemos hacer para no sentir esa culpa de decir, ay, no, voy a comer esta hamburguesa y después me voy a correr? Porque pues creo que tampoco es como la solución, ¿no? No, porque eso sería compensar y es peor. O sea, porque entonces empiezas una mala relación con el ejercicio. O sea, ya no nada más con la comida, sino con el ejercicio. Hay un... ¿cuál es la palabra? No es protocolo. Bueno, de alimentación intuitiva, que hicieron 2 nutriólogas, que tiene 10 principios, y justo es como para ir caminando hacia una mejor relación con la comida, hacia una alimentación intuitiva. Entonces, ahorita no me acuerdo bien de todos los principios, pero el primero, que es el único con el que no estoy de acuerdo, y esto puede ser muy polémico, pero es rechazarás la mentalidad de dieta, que era lo que yo te decía hace rato. Yo no soy una nutrióloga antidietas, tampoco soy pro cultura de dietas, pero no soy antidietas. Entonces, creo que aquí más bien lo importante es, yo sí, porque también puede sonar contradictorio, hipócrita o poco congruente que a una persona le diga, haz esta dieta, y a otra persona le diga, no hagas dietas, pero no es contradictorio, es nada más que son diferentes tratamientos para diferentes personas. Entonces, cuando yo veo que una persona, un paciente tiene una mala relación con la comida, pues a esa persona sí le voy a decir, ahorita no pienses en dietas, no vamos a hacer menús de no sé qué, a esa persona. Pero por eso no estoy de acuerdo como con el principio para que ahora todo mundo sea antidieta. Pero bueno, a esa persona, pues sí, rechazarás la mentalidad de dieta, porque no puedes empezar una alimentación intuitiva si todo el tiempo estás pensando en que si las calorías, si engordas y no sé qué. Entonces, bueno, ese es el principio 1. Luego está honrar tu hambre. O sea, que si tienes realmente hacerle caso a esa señal de hambre y no nada más como el típico de, si tienes hambre, toma agua, como para engañar a tu cuerpo. O sea, no, honra tu hambre. ¿Tienes hambre? Pues come. ¿Sabes? También la saciedad, porque hay veces que, por diferentes razones, porque has estado en un régimen mucho tiempo, te has restringido demasiado tiempo, o porque tienes un trastorno por atracón, o por diferentes razones, hay veces que estamos, o igual y nada más te gusta mucho un platillo, estás comiendo y no paras de comer cuando estás satisfecho, sino dices, es que está muy rico y ya sabes que ya no tienes hambre, pero sigues comiendo hasta que llega un punto en el que te sientes, sabes, con el mal del puerco, que no te puedes ni mover, que te sientes hasta mal. Entonces, eso también, es que no me acuerdo bien de todos los principios, pero eso es parte de también reconocer esa señal de saciedad y que se sienta bien, porque obviamente cuando igual y te comiste lo que te encanta, pero al final no te sientes bien porque te sientes lleno, porque te sientes pesado, cansado. Entonces es reconocer ese punto en el que estás satisfecho y te sientes bien. O sea, tanto reconocer el hambre como la saciedad. Otro principio es como retar a esta vocecita como la food police, que te está diciendo todo el tiempo como, no, eso está mal, o neta te vas a comer eso, o sabes, como esta vocecita interna, entonces empezar a cuestionarla. Entonces creo que esta parte de la alimentación intuitiva puede ser una gran forma de empezar a mejorar la relación con la comida, pero te digo, hay diferentes formas de hacer este protocolo de la alimentación intuitiva. Te digo, está como la gente que es muy radical de nunca más una dieta, nunca más ir a un nutriólogo, y bueno, eso a mí me parece demasiado radical, pero bueno, yo sí trabajo esta parte de la alimentación intuitiva con pacientes y pues un proceso también psicológico, terapéutico, creo que es clave para poder caminar hacia ese resultado. Ese balance. Chingón. Silvana, con eso podríamos terminar. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo que se nos haya pasado por ahí? Yo me acabé todos mis temas, la neta. Pues creo que yo también. La verdad es que, hablamos de más cosas de las que tenía pensado y eso me encantó. Fluyó la plática. Espero que los que nos están escuchando también les haya parecido interesante. Y pues bueno, si alguien quiere saber más, que me sigan en Instagram. Estoy como Nutrivana, con VNN, en Nutrivana, _, al final. Igual abajo en la descripción dejamos tus redes, tu Instagram. ¿Qué más quieres que pongamos por ahí? ¿Página de Facebook? No, pues mi Facebook es igual que mi Instagram. Mi TikTok puede ser. Tu cuenta de TikTok, para que vayan y sigan a Silvana, por favor. Pues bueno, una vez más, mil gracias, Jos, por tenerme. Y gracias también a todos los que vieron o escucharon este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Chao.